Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los que llegaron temprano. Vamos a continuar nuestro módulo de fisiología. Vamos a cambiar de tema para estas siguientes sesiones. Vamos a dedicarnos a la hematología y un poco a la oncología. Y este primer tema lo ha preparado la doctora Eliana Álvarez Galván. Eliana es residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad CES de Medellín. Eliana, como ustedes saben, ese es un tema largo y complejo y creo que hizo una síntesis muy interesante de la información, trayéndole las cosas que a ella le parecían como más interesantes e innovadoras y que fueran suficientemente importantes para ustedes. Entonces creo que van a disfrutar mucho la charla. Adelante, Eliana. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias al doctor Pablo por la presentación. Yo soy Eliana Álvarez y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito de la coagulación, fibrinólisis, anticoagulantes endógenos. Quería agradecerle al doctor Oscar Peña por su orientación. Bueno, en el contenido que vamos a tener hoy, ¿cierto? A seguir, vamos a tener claro lo que son las definiciones, maduración de la coagulación, fisiología de la coagulación, anticoagulantes endógenos, consideraciones en UCI, factores de riesgo y los mensajes para llevar a casa. Entonces, hablando de definiciones como tal, hay que tener presente la hemostasia y es ese proceso por medio del cual se van a formar los coágulos en las paredes de los vasos sanguíneos que estén lesionados con una finalidad muy importante y es evitar la pérdida sanguínea. Es por eso que el producto final es el tapón hemostásico. Entonces, la hemostasia deriva etimológicamente de hemo, que significa sangre, y éstasis, que significa estabilidad. Por otro lado, tenemos lo que es la coagulación. Es un proceso fisiológico, pero también hay que tener claro que es artificial, in vitro, y en el sitio de sangrado puede darse en la pared de los vasos, por ejemplo, secundario a un trauma vascular, extravascular o en un tubo de ensayo, con una finalidad final que va a ser formar un armazón plaquetario o una malla de fibrina. Por otro lado, tenemos lo que es la trombosis. La trombosis es el proceso estructural, patológico o in vivo, ¿cierto? Y la ubicación es en el lumen intravascular y el producto final son los microtrombos o macrotrombos. Teniendo claro esto, podemos existir otro tipo de definiciones, como por ejemplo los antiagregantes, que entonces son los encargados de inhibir la activación plaquetaria. Los anticoagulantes, que son los encargados entonces de inhibir la cascada de la coagulación, y los antitrombóticos, que relacionan, ¿cierto?, antiagregantes y o anticoagulantes. Eh, por otro lado, tenemos claro lo que es la maduración de la cascada de la coagulación. Si bien es cierto, esto se produce en el hígado, pero incluso durante el embarazo, el sincitio trofoblasto, por ejemplo, adquiere propiedades similares a las células endoteliales con funciones hemostáticas. Y podemos tener una alta expresión del factor tisular y algunas proteínas como la C y la S, que vamos a ver ahorita la importancia de ellas. La placenta también puede liberar un inhibidor activador del plasminógeno durante el embarazo con el fin de evitar la fibrinolisis. Pero bueno, en realidad los factores no cruzan la barrera placentaria, ¿cierto? En su formación, pero sí se reconoce que inicia a la 11ª semana y la mayoría de los factores pues pueden estar disminuidos en el principio de la vida. Entonces, encontré este artículo donde nos hacen hincapié en que los factores vitamina K dependientes, como el 2, el 7, ¿cierto? El 10 y el 9 están muy disminuidos en los primeros 3 meses de vida. Luego los factores de contacto, también como el 12, el quiminógeno de alto peso molecular, la calicreína, ¿cierto? Y estos, el 50% del valor de los adultos está disminuido inclusive hasta los 6 meses. También encontramos las proteínas C, la proteína S, que están muy disminuidos hasta el tercer mes, luego hasta el sexto mes hacen un pico y luego se mantienen estables hasta el resto de la vida. Hay algunos factores que
están mucho más disminuidos, pero tienen a los sexto mes un pico muy importante como lo es la antiplasmina, y luego se empieza a regular en el ciclo de la vida. Existe también deficiencia cualitativa de algunos factores como el fibrinógeno, y hay otros que están aumentados como el factor 8, el factor de von Willebrand y el cofactor de la heparina. Todo esto tiene mucho sentido en el embarazo y en los niños pequeños porque ellos tratan de compensar todas estas alteraciones hematológicas. No es que en ellos no se puedan presentar disfunciones hematológicas. Y a nivel del adulto, pues ya encontramos un fibrinógeno que está cualitativamente funcional. Y otros factores como el 5, el 8, el 13 y el factor de von Willebrand, por ejemplo, ya están mejor formados. Las plaquetas vienen con un valor en disminución, pero la respuesta a factores agonistas, pero en realidad hay un equilibrio entre el factor de von Willebrand y el hematocrito. Entonces, en realidad no se va a alterar la actividad plaquetaria. Y el activador de plasminógeno ya está mucho más estable. Por otro lado, hay factores como los paraclínicos, ¿cierto? Que tenemos el TP, el TPT prolongado, e inclusive hasta los 6 meses de vida. Bueno, y podemos decir algo muy importante aquí, que entonces uno tiene una disminución de la capacidad de generar una trombina y hay un retraso en la formación de la trombina, pero una vez se desencadena la coagulación, y también hay deficiencia de sistemas fibrinolíticos y disminución en la producción en plasmina. Pero por suerte tenemos un efecto neto que permite una hemostasia competente posteriormente. Así pues, entonces tenemos la hemostasia y la coagulación como tal, clasificada en dos grandes grupos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entiéndase que el principal agente que juega un papel importante en la hemostasia primaria son las plaquetas. Y en la secundaria, pues es la fibrinólisis y los factores de coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria tenemos dos grandes eventos, un espasmo vascular y un tapón plaquetario. Y en la secundaria, el coágulo como tal sanguíneo y por supuesto la fibrinólisis. Bueno, ¿qué pasa entonces? Primero, hay una lesión vascular como vemos en la gráfica. Por X o Y motivo, hay una lesión en el endotelio. Luego, tenemos este primer evento que es el espasmo vascular, que el estímulo se da al momento de un traumatismo o una ruptura, ¿cierto? Por un espasmo miógeno local y factores que son autoacoides provenientes propiamente de las plaquetas, como las serotoninas, o del endotelio, como la endotelina 1, y un reflejo nervioso simpático. Y el fin de esto es lo que vemos en la gráfica, tratar de disminuir la luz vascular, con el fin de disminuir el flujo sanguíneo. Posteriormente, entonces, viene el tapón plaquetario. Para que se dé ese tapón plaquetario, hay 3 pasos. Primero, la adhesión. Segundo, la activación. Y tercero, la agregación. ¿Qué pasa? Normalmente la plaqueta tiene unas glicoproteínas que son unos receptores importantes de unión. Encontramos la glicoproteína 1B y 1A y también tiene la 2B y la 2A. Inicialmente la plaqueta cambia su morfología, o sea, se va a ensanchar o engrandecer. Y digamos que adopta una serie de pseudópodos y que liberan sustancias para hacerse cada vez más adhesiva o pegajosa y libera prostaglandinas también. Además, por su parte, el endotelio nunca deja de liberar el factor de von Willebrand, que también ya puede estar por aquí circulando, ¿cierto?, libremente en el plasma. Cuando hay una lesión, se activa y se une al receptor de la plaqueta, que es la glicoproteína 1B, 1A. Y así pues tiene sentido que las plaquetas deben unirse, ¿cierto?, a los receptores del endotelio. Una vez se unen a este receptor, también a la fibronectina y a la laminina. Y aquí se completa, digamos que la adhesión plaquetaria, ¿cierto? Luego sigue la activación plaquetaria. ¿Qué pasa? Las plaquetas empiezan a producir una serie de sustancias fundamentales, calcio, serotonina, trombolsano A2, factor 5 de la coagulación, fibrinógeno y por supuesto ATP y ADP. Y una vez esto pasa, se le adhiere o se suma el factor de von Willebrand con un fin, y es activar otras plaquetas para que se dé entonces la agregación plaquetaria. El fibrinógeno, cada plaqueta tiene fibrinógeno y se une con el receptor de otra plaqueta y va haciendo como una cadena continua en la glicoproteína o el otro sitio de unión que sería la 2B, 2A. El calcio lo tenemos por ahí presente porque ese va a ser usado posteriormente en la coagulación. Entonces, el sistema siempre mantiene un equilibrio.
Para evitar que haya una agregación plaquetaria en otros sitios equivocados que no sea el endotelio, ¿cierto? Este libera unas prostaglandinas I2 que tiene una función, además de ser vasodilatadora, antiagregante plaquetario. Y esto hace un equilibrio y así el tapón va a ubicarse directamente donde está la lesión y no en otro sitio. Así pues, aquí damos por terminado la hemostasia primaria. Pero en la hemostasia secundaria, como dijimos, nos queda la formación del coágulo sanguíneo y por último, la fibrinólisis. Para que se dé el coágulo sanguíneo, recordando que es un proceso donde se forma por medio de proteínas activadoras, un complejo activador, y por paso final es el tapón plaquetario. Entonces existen tres mecanismos fundamentales para que esto se dé. Primero, hay que formar un complejo activador de protrombina, que sería el paso número 1. Segundo, que la trombina, ¿cierto? La conversión de protrombina en trombina, y el último paso de fibrinógeno a fibrina. Recordemos que un tapón plaquetario, un coágulo, puede ser tan rápido dependiendo del grado de lesión que tengamos, inclusive 15 segundos, o un poco más lento, incluso hasta 2 minutos. Entonces, en la fase inicial de este complejo, existen dos causas importantes. Primero, debe haber una lesión a nivel de la pared del vaso sanguíneo y segundo, hay un contacto con los elementos de la sangre. Esto tiene mucho sentido con la cascada antigua de la coagulación que nos enfatizaba en dos grandes brazos, que era la vía extrínseca y la vía intrínseca, entendiendo que la vía extrínseca comenzaba donde había la lesión de la pared, es decir, esta era más rápida, ¿cierto? Y se daba en segundos. Y la vía intrínseca iniciaba propiamente en la sangre y era mucho más lenta en minutos. Resulta y pasa que podemos decir que todo esto ocurre de una forma simultánea y no mirándolo por separado, un lado y la otra vía por separado. Entonces, en la fase inicial se forma por el complejo, ¿cierto? Que vemos acá, tisular y el factor 7. ¿Qué pasa? De una forma directa o indirecta, a través del factor 9A se activa el factor 10 y este a su vez con la ayuda de otros factores como el 12, el 11, ¿cierto? Y el 9 se pasa de protrombina a trombina. Pero esta trombina es muy insuficiente para completar la formación de fibrina. Perdón. Y necesitamos que sigan los pasos, ahora la amplificación. La fase de amplificación, entonces, la trombina que ya se formó, ahora se va a unir con el calcio y los fosfolípidos que están en la plaqueta, ¿sí? Digamos que ellas hacen una retroalimentación y por unos factores quimiotácticos son atraídos a la superficie de la plaqueta. ¿Cuál es el objetivo ahora? Activar otros factores. ¿Cuál? El factor 5, el factor 8 y el factor 11. Y ya aquí encontramos en la amplificación una plaqueta que está muy activa y que necesita multiplicación. Pasamos entonces al paso, la fase de propagación, que ya digamos que hay una amplificación o unos factores que están muy bien activados, como el 9, el 8 y el 5A, junto al factor 10A, y estos van a formar un gran complejo. Y ese complejo es la protrombinasa. Esa protrombinasa es capaz de convertir la protrombina en trombina, ¿cierto? Y por último, por medio de esta trombina, el fibrinógeno pasará a fibrina. ¿Qué quiere hacerse aquí? Que la plaqueta ya tenga esa capacidad, digamos que explosiva de grandes cantidades de trombina y fibrina y que son muy útiles y que ya están en capacidades maduras. Minutos después de que el factor estabilizador de fibrina hace ya la contracción con el coágulo para que este se haga más pequeño, porque las paredes de los vasos, además que las plaquetas tienen proteínas contráctiles, tratan de unir la lesión en el endotelio. Palabras más de esto que está reflejado acá es visto gráficamente en esta imagen. Y por último tenemos un gran trombo, ¿cierto? Ya formado, que tiene incluso otros hematíes atrapados, neutrófilos, pero ya se pudo controlar, digamos, el sangrado. La última etapa es la fibrinólisis. ¿Qué pasa con la fibrinólisis? La fibrinólisis, entonces, mientras dura la formación del coágulo, este va atrapando una sustancia que se llama plasminógeno, que también se encuentra libre por ahí en el plasma y en el endotelio no ha dejado de secretar el activador del plasminógeno tisular. Y una vez se ha detenido el sangrado, o un poco después, o varios días inclusive, entonces ese activador lo que va a hacer es actuar sobre el plasminógeno,
para que ese plasminógeno pase a plasmina, y también esta plasmina es llamada fibrinolicina. Ese nombre está bien hecho porque en realidad actúa sobre las hebras de malla de fibrina y de otros factores de coagulación y los inhibe. Y así se elimina todo el rastro de un proceso hemostático que se evidenció anteriormente. Como en la naturaleza todo hay un equilibrio, digamos que también tenemos una proteína que regula, y ese es el inhibidor activador de plasminógeno. Este inhibe no solamente el activador de plasminógeno tisular, sino también la uroquinasa, y estas a su vez, como su palabra lo dice, van a disminuir el paso de plasminógeno a plasmina. Por otro lado, también cuando se actúa sobre el fibrinógeno, tenemos esos distritos o esos enzimas ya derivadas del fibrinógeno, y en cuanto a la malla de fibrina, tenemos otros distritos llamados dímero D. Acá tenemos un esquema de la fibrinolisis, expresada todo lo que dije, pero en un solo esquema, como más complejo y relacionando todos los factores de la coagulación. Bueno, entonces los anticoagulantes endógenos, se llaman así, o naturales del sistema de coagulación, entran a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque ya el endotelio está sano. Se supone que no es necesario tener más trombo y se debe limitar la coagulación. Entonces entra a jugar la trombomodulina, la proteína C y la proteína S en la membrana endotelial, se unen a la trombina y van a inhibir ciertos factores para evitar que se siga dando la cascada, al igual que la antitrombina 3. Entonces, estos anticoagulantes naturales existen varios. El primero, como podemos ver acá, es el activador, la antitrombina, perdón, que esta va a actuar sobre todos esos factores que ya están activados, como el 12, el 10, ¿cierto? El 11, el 12, y los va, pues en realidad neutraliza la trombina procoagulante. Luego tenemos el inhibidor, ¿cierto?, del factor tisular, que inactiva el complejo que ya está formado. Ese complejo está formado, aquí vemos, por el factor tisular, el factor 7A y además el 10A. Por su parte, existen también otros factores que son simógenos dependientes de vitamina K, que los mencionamos al inicio de la charla, y que de una u otra forma también interactúan las proteínas C y la proteína S, teniendo en cuenta que la proteína C va a inhibir directamente al factor 5A que ya está formado y también al factor 8, con el fin final de inhibir la trombina. Y la proteína S juega papel en la hemostasia. También tiene efectos anticoagulantes, inhibe el complejo de protrombinasa, que fue el último que vimos en la fase de amplificación, y que evita que se dé ese paso de activación, cierto, final. Inhibe el factor 10A y el factor 5A, además los fosfolípidos, y evita que se convierta también el factor 10 en factor 10 activado. Otro señor importante es la trombomodulina. La trombomodulina actúa en la unión de la trombina. Además, neutraliza las actividades procoagulantes de la trombina y también activa la proteína C. Tenemos este cuadro que en realidad lo traje solo para recordar que todos estos factores inhibitorios tienen una vida media biológica y además una concentración plasmática. Así que, por ejemplo, tengamos aquí la proteína C, por ejemplo, tiene una vida media de 6 horas y tiene, ya dijimos que inhibía el factor 5, el factor 8 y el inhibidor del plasminógeno, pero tiene una concentración en miligramos sobre decilitros de 0.4 a 0.6. O sea que si, por ejemplo, yo tengo una disminución en la concentración plasmática o un déficit de esto va a traer consigo alguna patología relacionada, por ejemplo, con ese déficit. Bueno, por otro lado, entonces encontré que hay algunos, digamos, relación de algunos fenotipos trombóticos con algunas características de perfiles poblacionales. Entonces, por ejemplo, este artículo nos habla del perfil de los factores protrombóticos en niños indios con un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué se encontró? Que estaba elevada, había una hipercisteinemia, como vemos acá, pero también había un déficit importante tanto de proteína S como de proteína C y de déficit de antitrombina. Entonces, son anomalías muy frecuentes, por ejemplo, en esa población. Otro que encontré fue la resistencia de la proteína C activada independiente del factor de Leiden.
que es el factor 5. Entonces, el Comité de Estandarización de Hemostasia nos habla que la resistencia de la proteína C, por ejemplo, está debido a un factor de polimorfismo y es la causa más común de trombofilia hereditaria en caucásicos. Pero miren que tiene muchas variables y esto va a aumentar cada vez más el riesgo trombótico en esa población. Es poco común o ausente en otras poblaciones. Este es un ensayo doble ciego aleatorizado, controlado, con placebo, que comparó los efectos de la antitrombina versus el placebo sobre el sistema de coagulación en lactantes con baja antitrombina sometidos a cirugía cardíaca. En este caso fue una derivación precardiopulmonar. El objetivo fue de la intervención aumentar los niveles de antitrombina en los lactantes exógenamente para tener un valor mayor o incluso el 100%. Y lo que se obtuvo es que aumentó la sensibilidad de heparina en el grupo antitrombina y podemos ver que los resultados eran menor sangrado, ¿cierto? En el débito por el tubo de tórax a estos pacientes que utilizaron esta medida. Además, el dímero D fue significativamente menor en el grupo de antitrombina que en el grupo de placebo. Bueno, hasta acá tenemos dos cosas importantes. Primero, los trastornos de hemostasia primaria, que si bien es cierto, la célula implicada es la plaqueta, por lo tanto tenemos muchas hemorragias mucosas y hemorragias en la piel. Y luego tenemos los trastornos de hemostasia secundaria, que dijimos que el principal es el déficit factor de la coagulación. Por ejemplo, si hay una alteración en la amplificación, como en la hemofilia, no son capaces de amplificar la coagulación después de la fibrina inicial. En los trastornos de hemostasia secundaria hay otro tipo de alteraciones más profundas. Entonces ya no encontramos en mucosas, sino hematomas subcutáneos, hematomas profundos e incluso afectación de las articulaciones. Esta es la cascada de la coagulación antigua. En realidad, pues la traje porque el fin no es recordar la vía intrínseca y la vía extrínseca, porque ya sabemos que esto pasa homogéneamente y al mismo tiempo, sino para recordar que hay unas pruebas importantes que nos ayudan a identificar si hay una alteración en la vía extrínseca o en la vía intrínseca, como por ejemplo el TP nos habla de la vía extrínseca. Y ahí vemos si hay alteraciones en el... Bueno, entonces como decía de la cascada antigua, yo expliqué lo de la vía intrínseca y extrínseca y estas pruebas entran a jugar un papel importante para orientarnos en la afectación. Así pues, si tenemos un paciente que tenemos una sospecha de una hemofilia, un factor 8, por ejemplo, lo que tiene prolongado es el TTP. Entonces, digamos que la afectación estaría relacionada con la vía intrínseca, porque este hace parte de esta vía y es el que estaría prolongado. Por lo tanto, el TP está normal y las plaquetas deberían estar también normales, al igual que el fibrinógeno. Recordamos que hablamos de un TPT prolongado cuando es mayor de 6 segundos del control y un TP mayor de 3 segundos del control. Encontré este artículo que nos habla de los fenotipos hemostáticos. En realidad es un artículo muy bonito que nos dice de la nueva clasificación de los trastornos trombóticos basada en la hemostasia molecular y la trombogénesis que producen fenotipos primarios y secundarios de trombosis. Todo esto es con la teoría unificadora de las dos vías de la hemostasia que ya conocemos. Entonces tenemos fenotipos de hemorragia, hematoma y de trombosis. Digamos que un paciente que tenga una lesión intravascular puede tomar dos caminos diferentes o varios caminos. Entonces, un paciente con una sepsis, una lesión intravascular, se limita a las células endoteliares, pero luego se disemina. Y el daño entonces va a liberar el factor de von Willebrand ultra grande y se va a activar una vía de microtrombosis, ¿cierto? Y esto va a traer cadenas de microtrombosis y puede tener una afectación arterial o venosa. Un ejemplo, una enfermedad venoclusiva o también un accidente isquémico transitorio. Por otro lado, un paciente que tenga un traumatismo local, por ejemplo, tiene afectación de las células endoteliales, pero también del tejido subendotelial. Y esto se va a activar poco a poco, digamos que la vía traumática, y van a haber macrotrombosis. Este paciente también puede tener un ejemplo claro, una trombosis de la vena porta. Por otro lado, tenemos el típico paciente séptico con cadenas de microtrombos diseminados
debido a una endoteliopatía que ingresó a la UCI, ¿cierto? Por una sepsis, se complicó y además tiene un dispositivo, por ejemplo, intravascular, qué sé yo, permanente, que le va a liberar factor tisular y va a promover una fibrinogénesis. Y esto promueve más la formación de mallas de fibrina. Por lo tanto, este paciente va a tener una lesión de micro y macrotrombos. Entonces ya sería la unión de las cosas anteriores. Y puede tener, por ejemplo, una alteración arterial como una púrpura, ¿cierto? Pulminas, o una alteración venosa como, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Llegamos entonces a las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio nos ayudan a enfatizar el tipo de hemostasia primaria. Por eso, una vez reconocido esto, podemos orientarnos con ellas. Si ya sabemos que la hemostasia primaria hace hincapié en las plaquetas, entonces el recuento plaquetario, la agregación plaquetaria, el tiempo de sangrado, nos va a hablar de la alteración del tapón como tal. Y en la hemostasia secundaria dijimos que era la formación de fibrina y factores de coagulación. Tenemos entonces la tromoplastina, que ya dijimos que hace parte o nos ayuda a investigar los factores afectados, que serían la vía extrínseca, y el TTP, que investiga la vía intrínseca. Y el tiempo de trombina, que fue el último paso que vimos, que evalúa el paso de la coagulación de degradación de fibrinógeno a fibrina por acción de la trombina. Entonces, esta prueba toma mucho valor porque, por ejemplo, se prolonga en la activación de la antitrombina por uso de heparina o por trastornos de fibrinogenemia, y el fibrinógeno aumenta también en reacciones de fase aguda y se disminuye mucho en los estados de consumo. Recordemos entonces enfermedades hepáticas graves o en la coagulación intravascular diseminada. Y la fibrinólisis, pues tenemos ya lo último que dijimos que eran los productos de degradación del fibrinógeno y fibrina, también el dímero D, y juegan un papel muy importante, digamos que esos son útiles en la población intravascular diseminada y en la trombosis in vivo. La fibrinólisis también, por medio de la medición del lísis de coágulo, y existen unas pruebas importantes como el trombolastograma y ROTEM, que tienen una utilidad importante para nosotros. Y primero es que saber que estas son unas herramientas importantes que permiten medir las propiedades viscoelásticas de modo dinámico, como su palabra lo dice. Fueron desarrollados hace muchos años, por ejemplo, trombolastograma en 1948, pero fue hasta los años 80 que cogió un valor importante en los trasplantes hepáticos y en las cirugías cardiovasculares. Se toma una pequeña muestra y en realidad son incluidas en una copa que requiere un ajuste de temperatura del paciente y también un ángulo más o menos de 4 grados, con un pin que lo que hace es medir las propiedades del coágulo, luego se ve reflejado en un dispositivo electrónico, un software, y ese software lo que va a hacer es esquematizar pues estas curvas de resultados como lo vemos acá en esta figura número 3. Y lo importante a conocer es no solamente la figura, sino entender que la primera parte nos habla de la coagulación y la última parte nos habla de la fibrinólisis. Entendiendo esto, tiene claro que, por ejemplo, si la primera parte R y K están prolongados, va a haber una deficiencia de los factores de la coagulación o por consumo de anticoagulantes, por ejemplo, con heparina o warfarina. Y si se está cortando, pues hay un incremento en la función plaquetaria, ¿cierto? O una hipercoagulabilidad. Posteriormente tenemos un ángulo alfa que nos habla de la velocidad de la formación de ese coágulo. Esto tiene un ángulo de referencia que es de 47 a 74 grados y si está muy aumentado, digamos, proporciona una idea de hiperagregabilidad e hiperfibrinogenemia. Y si está más acortado, más achatado, más cerrado, significa que podemos tener anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Luego tenemos MA, que significa la máxima amplitud, ¿cierto? De ese coágulo grande. Y por último, tenemos esta porción final que nos habla de la lisis del coágulo. Entonces, su utilidad es muy importante, ¿cierto? Por primero, puede realizarse en la cabecera de la cama, en diferentes estados de coagulación. Permite una terapia transfusional, digamos que oportuna y específica, ¿cierto? Como disminución de los factores de la coagulación, la alteración plaquetaria, entre otros. Y en la gráfica de la derecha podemos ver ejemplos como la coagulación intravascular diseminada, que miren cómo estaría este ángulo. Entonces hay afectación tanto de la coagulación como de la fibrinólisis.
Cuando hay anticoagulopatía, afectaciones en anticoagulantes, miren cómo está de prolongada la primera parte de la gráfica, y cuando hay alteración en la fibrinólisis, cómo está de achatada la última parte de la gráfica. Bueno, encontré este artículo, ¿cierto? Pueden haber muchos más, pero nos habla de la utilidad del tromboelastograma en niños y lo correlaciona con unas pruebas de coagulación habituales. Esto fue un estudio retrospectivo que se hizo en 2 años y 6 meses en niños menores de 18 años y se revisaron muchas pruebas, entre esos 238 tromboelastogramas, y se relacionaron con los tiempos de coagulación y el fibrinógeno y las plaquetas. En realidad, eh, fueron 59 pacientes y se observó una correlación muy baja en todos los parámetros medidos y no se encontró una correlación entre los porcentajes con la lisis del coágulo. Entonces, podríamos decir que es una contribución muy importante de estas técnicas viscoelásticas porque, por ejemplo, un paciente que tenga una hiperfibrinólisis pueden ser tratados con fármacos antifibrinolíticos, como por ejemplo el ácido tranexámico. Entonces va dirigida la terapia y puede ser mucho más oportuna. El ROTEM es el sistema de tromboelastometría, ¿cierto? Se utiliza también una copa cilíndrica, que sería esa que está reflejada aquí en el medio, en la figura, que se fija y contiene una pequeña cantidad de sangre también, pero ahora tiene un alfiler y que va a oscilar mediante la aplicación de una fuerza que es constante. Y a medida que aumenta esa fuerza, el coágulo, el pasador giratorio se obstruye y se detecta y, en un sistema de sensor de imagen de dispositivo. Entonces, hasta aquí podemos decir que proporciona la misma información que el tromboelastograma, solo que utiliza una terminología diferente y los resultados no serían tan intercambiables, ya que los mecanismos de cada ensayo son diferentes. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan la terminología INTEN, ESTEN, FISTEN, pero en realidad es hablar del activador de la vía extrínseca, intrínseca, ¿cierto? El TP, el TPT y de la fibrinógena. Esta tabla nos hace una descripción de la interpretación y la comparación de uno con otro. Si podemos darnos cuenta, es muy similar, solo hay unos pequeños cambios en la firmeza máxima del coágulo y la amplitud máxima y el índice de lisis. Pero la interpretación, o sea, creo que si se puede interpretar el primero, se podría interpretar el segundo. Llegamos entonces al último punto, que serían las consideraciones en UCI, y aquí hay que hacer hincapié en la triada de Virchow. La triada de Virchow es esa que nos ayuda a tener inclinaciones o recordar la trombosis. Entonces, estos pacientes que están en UCI tienen muchos factores de riesgo para llegar a coagulopatías y a trombosis. Por ejemplo, éstasis, pacientes con inmovilidad, con obstrucciones vasculares, o pacientes con hipercoagulabilidad, la sepsis, la deshidratación. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir? Bueno, en la lesión vascular por un trauma, por sepsis o incluso por catéteres. Luego tenemos esta imagen o esta balanza del lado de la derecha, que si bien es cierto, hay uno de los dos fenotipos que predomina, pero pueden presentarse los dos. Vean que del lado izquierdo tenemos el fenotipo fibrinolítico y del lado derecho el trombótico. Entonces la coagulopatía es un término genérico que en realidad puede ser cualquier alteración de la hemostasia debido a diferentes causas, ya sea sangrado, ya sea sepsis, y de una u otra forma, si no hay un control de esta coagulopatía, va a evolucionar a una coagulación intravascular diseminada y por último a un síndrome de falla multiorgánico y la muerte. Ya cuando tenemos claros estos factores, hablamos de la patogénesis, la presentación y el manejo según la patología. Entonces, esto es claro porque muchos factores, como por ejemplo enfermedades como la sepsis, predomina el fenotipo que es en realidad trombótico, más no fibrinolítico, pero sí hay un pequeño porcentaje, a diferencia de un trauma o una hemorragia, que sería el predominio de un fenotipo fibrinolítico. Acá en la gráfica de la derecha vemos, por ejemplo, un ejemplo de hipocoagulabilidad. Este ejemplo podemos tener que será un shock hemorrágico, por ejemplo, que tenga una lesión vascular y tenemos entonces unos patrones moleculares que están asociados al daño y se encargan de activar la coagulación y hacer una coagulopatía de consumo. También el factor del endotelio con el plasminógeno libera hiperfibrinolisis. Y un paciente con sepsis, por ejemplo, puede tener lo contrario, hipercoagulabilidad. Entonces, el manejo de todo esto va relacionado con la fisiopatología de la lesión
y con lo que tengamos al frente en cada paciente. Habrá pacientes que tienen solamente lesiones o afectaciones en la coagulación y el tratamiento va a ser una terapia anticoagulante, ¿cierto? Como heparinas, antitrombinas y trombomodulinas. A diferencia de un paciente que tenga una afectación en fenotipo fibrinolítico, porque además de los suplementos propios que debemos darle, como las concentraciones plaquetarias, basándonos en un sangrado clínicamente importante, necesitará una terapia antifibrinolítica, como por ejemplo el ácido tranexámico. Bueno, y estos son los mensajes que tenía para hoy. Recordar que la coagulación, la fibrinólisis y los anticoagulantes endógenos no pueden verse por separado, sino como lo hemos visto a lo largo de la charla, sino como para comprender la fisiopatología como un todo de todas las enfermedades donde pueden estar afectados. Además, entender que en UCI existen consideraciones, factores de riesgo e incluso pues, diferentes fenotipos hematológicos que comprometidos y el manejo puede variar en un paciente y en otro. También se debe conocer la clínica, la cascada de la coagulación, las pruebas pertinentes, diagnósticas, que nos pueden ayudar a hacer más fácil y asertivo el manejo de los trastornos hematológicos. Bueno, muchas gracias. Perdón por todos los problemas técnicos.